La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena, que nos escuchan y nos siguen a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura a través de Radio Ritmo FM 103.5. Hoy queremos hablar sobre la situación productiva, el crecimiento de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, los grandes desafíos del sector productivo y la noticia última que hubo la repercusión luego del acuerdo sobre comercio recíproco que llegaran Estados Unidos y el Ecuador. Temas de interés. Quisiera partir de los datos oficiales que se entregara cuando ha habido un récord en las exportaciones no petroleras. Ecuador cerró el 2025 con un récord histórico en exportaciones no petroleras, con lo cual consolida su posición como un actor competitivo en el comercio internacional y reafirma la fortaleza de su oferta exportable. Entre enero y diciembre del 2025, las exportaciones no petroleras alcanzaron 29.402 millones, lo que representa un crecimiento del 18.3% en comparación con el 2024, equivalente a 4.553 millones adicionales. Este resultado constituye el nivel más alto registrado para este segmento y refleja el impacto positivo en la diversificación productiva, la apertura de mercados y el fortalecimiento de las cadenas exportadoras. A esto sumamos este acuerdo sobre comercio recíproco con Estados Unidos, en donde se echa abajo el 15% que había impuesto el gobierno del presidente Trump, aun cuando hay productos como las flores que se vuelve al estado original de cómo se ha venido exportando a Estados Unidos de manera especial. Con el antecedente, doy la bienvenida a los invitados de hoy, el doctor Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y el presidente de Expoflores, Alejandro Martínez. Bienvenidos. Quiero empezar con el doctor Francisco Rivadeneira. ¿Qué significa estos datos que nos alientan al país, al sector productivo, el haber superado el 2025 las exportaciones no petroleras, logrando un récord al llegar a los 29.402 millones? Muy buen día. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, un cordial y afectuoso saludo, Miguel, y también a los dos panelistas que nos acompañan, a querido Rodrigo y querido Alejandro. Gusto saludarles por esta vía y agradecerle a Radio Televisión Democracia por la gentil invitación. Respondiendo a tu pregunta, bueno, como tú ya lo has planteado en la introducción, creo que esta es la mejor de las noticias posibles. El hecho de que las exportaciones ecuatorianas y particularmente las no petroleras han ido aumentando, y esto ha sido el caso en los últimos años. Obviamente hay el caso específico de la pandemia, que es un caso particular por obvias razones, pero a pesar de eso quiero aclarar que Ecuador fue uno de los pocos países que creció las exportaciones, inclusive en pandemia. Pero esta tendencia del crecimiento de las exportaciones se ha mantenido y que efectivamente, como tú has planteado, el año 2025 fue un año récord, ¿no? Entonces, eso hay que definitivamente y de manera particular felicitarle a los empresarios, a los exportadores por haber logrado este éxito fundamental. Y por otro lado, también obviamente agradecer a los gobiernos que han creído, y particularmente los ministros de Comercio Exterior, que han creído en la necesidad de dar un mayor acceso a los principales mercados del Ecuador, a nuestros exportadores, lo que ha permitido básicamente desde que yo fui ministro de Comercio Exterior el avanzar y cerrar algunos acuerdos comerciales trascendentales para el país, más allá de la Unión Europea,
como es el EFTA, como el resto de países de la Unión Europea que tienen una zona de libre comercio, como Suiza, Noruega, entre otros, el caso del Reino Unido cuando se salió de la Unión Europea, o los casos, por ejemplo, en la región Costa Rica, que creo que es emblemático, o en el Asia, el acuerdo con China, y los que están aún, Miguel y amigos, pendientes de cerrarse, o sea, se cerró técnicamente la nación, pero que tienen que pasar todo el proceso de aprobación y ratificación, que son el caso de Canadá y Corea del Sur, entre otros. Entonces, creo que todo esto es una buena noticia, y creo que hay que destacar un aspecto ahí que es fundamental, ¿no? Este logro es a pesar de que somos dolarizados, porque más allá de que obviamente la dolarización tiene grandes ventajas, sobre todo para la población, sobre todo como cuando están puestos el sombrero de consumidores, como exportadores ser un país dolarizado no es fácil, porque como ustedes saben nos toca competir con otros países que de manera artificial pueden devaluar el valor de su moneda y hacer que sus exportaciones son baratas, más baratas que las ecuatorianas. Entonces es de aplaudir y es muy bueno saber que a lo largo de estos años, desde que el país se dolarizó, a principios de los 2000, básicamente los empresarios han tenido que apostar en generar verdadera competitividad para sus sectores. Y eso es algo, vuelvo a insistir, que creo que vale la pena recalcar y aplaudir. Entonces yo me contento mucho de esta buena noticia y todo proyecta, Miguel y amigos, que esta seguirá siendo la tendencia, ¿no? Tengo aquí delante mío las proyecciones que tiene el Banco Central para los próximos años y en lo que respecta a las exportaciones no petroleras, la proyección que tiene el Banco Central sigue siendo muy positiva, ¿no? En cuanto al total de exportaciones que se espera no petroleras para el 2026-27 en adelante. Un último punto que me gustaría recalcar, Miguel, que tal vez valga la pena conversarlo. Esto también demuestra, ¿no es cierto?, de la importancia del impulso privado para generar las exportaciones, porque cuando tú contrastas el éxito que hemos tenido en lo no petrolero con a la final fracaso, porque no hay otra manera de denominarlo, en el ámbito del petróleo, que fundamentalmente está en manos del Estado, pues ahí claramente queda demostrado de que a lo mejor se requiere una mejor participación pública-privada, por lo menos para poder generar exportaciones de volumen y valor adecuadas. Bienvenido al presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, ¿cómo ve este panorama con este crecimiento de los productos no petroleros, este sustancial crecimiento, más allá de lo que ha dependido siempre el país? Buen día, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Miguel, muy buenos días, grato saludarte, Francisco, Alejandro. A ver, creo que es importante y voy a hacer extensivas las palabras que utilizó Francisco. A pesar de la dolarización, yo creería que a pesar de la dolarización, que creo que es una herramienta más bien de estabilidad y que nos permite proyectarnos, es a pesar de todas las normas, regulaciones, sobreregulaciones en materia laboral, en materia tributaria. A pesar de todo eso, el Ecuador sigue demostrando que la capacidad empresarial privada puede crecer y ha crecido. Evidentemente, el año de la pandemia, que lo ha mencionado Francisco, para mí es un año que nos evidencia algo. Los dos ministros, tanto de Agricultura como de la Producción, se dedicaron en su gran medida a trabajar en los temas al interno de la pandemia y se crearon los corredores logísticos, Alejandro lo debe recordar muy bien, los corredores logísticos para poder sacar los productos de agroexportación y a pesar de todos los problemas logísticos mundiales, falta de contenedores, falta de barcos, que nos reciban las compras en los distintos países, el Ecuador crece por sobre la tasa que venía creciendo años anteriores. Otro país que creció de manera relevante fue el Perú en ese mismo año en productos frescos. Ahora vemos años más tarde que el Ecuador siguió creciendo y ha sostenido ese crecimiento y creo que el año 2025, que tiene una relevancia muy, muy, muy importante, vemos que no se dieron reformas tributarias de este tipo de las que fueron muy, muy fuertes. Tuvimos un impacto del diésel, sí, que era transparentar una realidad que había que hacerlo,
El tema del IVA del 24 sí tuvo un impacto más hacia el interno que hacia la economía externa, pero vemos que sí se puede crecer. Más bien lo que vemos ahorita es que ante la decisión de Trump del año pasado con respecto a las famosas sobretasas y ahora que todavía estamos a las esperas de ver cómo termina el último listado donde nos dicen que solo el 50% de la oferta exportable y con nombre y apellido, me refiero a los productos específicos, se va a retirar la sobretasa o el arancel, sí nos preocupa porque aquí la intención, cuando hablamos de mercado internacional, no es solamente seguir con los productos tradicionales o lo que se va ampliando, sino ir viendo los nuevos productos donde podemos crecer con productos que tal vez no conozcamos todavía o que no tengamos claros. Hace 15 años mayormente ni siquiera hablábamos de la pitahaya, por ejemplo. Ahora es un gran producto de exportación. Hace 30 años exportábamos alcachofa y espárragos. Hoy en día ni los ponemos en la lista, que eso es preocupante, y cuando ya estamos produciendo nuevamente. El arándano, que dizque no se podía producir en Ecuador y estamos siendo grandes productores y exportadores. Entonces, cuando hablamos de oferta exportable, mientras más amplio sea el acuerdo, mejor. Entonces, ahí estamos un poco, no sabría qué término utilizar para ser políticamente correcto, pero sí es un tema que nos preocupa porque, claro, hay productos de los tradicionales que no están incluidos y más bien hay que ver cómo ir subsanando eso en el menor tiempo posible. Considerando actualmente que la economía norteamericana contra la ecuatoriana, entre los 7,000 y pico de dólares per cápita, de PIB per cápita del Ecuador versus los casi 90,000 dólares per cápita de Estados Unidos, sí son economías completamente distintas y estar viendo que los Estados Unidos nos diga y que nosotros validemos de que mientras no tengamos superávit comercial, que Estados Unidos no tenga superávit comercial, no nos va a abrir espacios de reducción de tasas, sí me deja a mí un sabor muy amargo, o sea, casi que no quisiera ni seguir hablando del tema. Bienvenido al ingeniero Alejandro Martínez, presidente de Expoflores. Queremos conocer su punto de vista de este tema, luego hablaremos también de la situación de su sector en las relaciones con Estados Unidos, pero ¿cómo ve este crecimiento destacado de las exportaciones no petroleras ecuatorianas hasta llegar al cierre del 2025 a 29.402 millones de dólares? Buen día, Alejandro Martínez. Buenos días, Miguel, Francisco, Rodrigo, gracias por la invitación. A ver, refiriéndonos al tema del crecimiento, yo creo que es un progreso de cosas, es una acumulación de mucha gestión. La primera te diría que es el dólar nos obligó de una manera agresiva a tener que buscar la competitividad en productividad, en eficiencia, en inversión en tecnología, en entender los mercados, en saber cuál es el producto que quiere el mercado y no necesariamente el producto que yo ofrezco porque tradicionalmente así lo he producido o así ha sido. Esa es una gran diferencia. Yo te hablo del sector florícola que ha tenido que fajarse en un mercado súper complejo como es el americano, siempre contra un Colombia que desde hace 19 años tiene acuerdo comercial y nosotros no. Entonces, realmente en el fondo es un proceso o ha sido un proceso de ir acumulando experiencia, de ir determinando justamente dónde está esa competitividad real. Y te diría, nosotros inclusive en ciertas áreas muy específicas de la floricultura comenzamos a ser más efectivos y más eficientes que Colombia casi hace 3 años. Es decir, no tiene que ver necesariamente con factores determinantes. Ahora, la pandemia sí, sin duda, nosotros supimos aprovechar bien el momento de la pandemia. No cerramos nunca las exportaciones, ni siquiera el proceso de cultivo, sino que continuamos. Abrimos mucho el espacio específico y particular de la logística aérea, que en ese momento pues se cayó a nivel mundial de lo que estaba
totalmente disparada, y justamente post pandemia se disparó el consumo de las áreas de logística, ¿verdad? Lo cual nos dificultó tremendamente a nosotros la logística, pero nuevamente comenzamos a buscar esas eficiencias en otras áreas, en otras gestiones, y logramos hacerlo. Hoy en día te diría que gran parte de la competitividad nuestra tiene que ver no con la productividad por metro cuadrado per se, que sería lo más tradicional, sino con muchos otros factores, que es, por ejemplo, los dólares por metro cuadrado. Es decir, cuánto una variedad de flor, por ejemplo, puede generar en ventas del día de hoy versus cuánto va a generar de aquí a 6, 7 meses. Entonces, estar muy, no solamente enfocados a la moda, sino entender qué está haciendo el efecto de hoy en cada una de las fincas. Por ejemplo, esa integración de data es espectacular, porque obviamente te da una información muchísimo más amplia de cosas que simplemente son perspectivas personales, y esto ya se asienta mucho a datos reales. Gran parte de este proceso, sí, sin duda tiene que ver con un incentivo del sector privado a buscar la competitividad a como de lugar, ¿ya? Pero la otra gran parte es y viene dado desde que, por ejemplo, el caso de Francisco, que fue el ministro que abrió, digamos, estas primeras buenas líneas de acuerdos comerciales, de acceso a mercado, que comenzó a disparar justamente la otra parte que es necesaria, que es acceso a mercados. Si uno puede buscar ser competitivo, pero si no tiene factores reales de competencia, llega un punto en que es inviable. Entonces, es un proceso, y por eso yo empecé diciendo esto, ha sido una acumulación de gestión, de acciones, de iniciativas, porque es un proceso. Estamos, creo que a veces mal acostumbrados a que todo se determina con una acción. No, esto es una acumulación de acciones públicos y privados, sin duda, que van a ir y que van llevando justamente la necesidad de construir un mercado competitivo de oferta y encontrar un mercado competitivo de demanda. Vuelvo con el doctor Francisco Rivadeneira, ex ministro de Comercio Exterior. ¿Qué representa estos datos que nos ha ilustrado los registros oficiales? 2023 hubo un crecimiento del 5,2% de las exportaciones no petroleras, 2024 crecimiento del 12,1% y el 2025 creció el 18,3%. Es decir, los productos ecuatorianos no petroleros han venido creciendo paulatinamente en el mercado internacional. Sí, efectivamente, ¿no? Las cifras lo demuestran claramente. Ahora, obviamente, si es que uno hace un análisis más específico, se desglosa esas cifras, hay algunos elementos particulares que hay que destacar. El primero, como ya lo hemos conversado desde que arrancamos este espacio, sin duda mucho ha ayudado a que aumente las exportaciones en valor y volumen el hecho de que el Ecuador ha logrado exitosamente diversificar los mercados, ¿no? O sea, cada vez exportamos a una mayor cantidad de mercados, estamos presentes en los principales, donde está la mayoría de los consumidores y sobre todo con poder adquisitivo, en parte debido, vuelvo a insistir, a los acuerdos que se han ido negociando en el camino, como también lo planteó Alejandro. Ese es sin duda uno de los elementos. Y ese ejercicio, quiero dejarlo en claro, debe continuar, ¿no? Y además estamos, por primera vez podemos decir que estamos más cerca del final que del principio, ¿no es cierto? Lo digo de Alejandro. Ya no nos quedan muchos mercados importantes para el Ecuador, para tener acuerdos comerciales. Ojalá logremos, bueno, primero cerrar los que están ya negociados. Vuelvo a insistir, Canadá, Miguel y Corea del Sur, que tiene que resolverse ya este año idealmente. Y de ahí quedará Japón, que siempre ha sido un objetivo importante para nosotros, el caso y lógicamente el caso de Estados Unidos, donde ya se ha dado un primer paso a través de este acuerdo comercial, que lo trataremos en un momento. De ahí hay ciertos elementos de carácter coyuntural que explican ese crecimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, se debe destacar, y creo que esto es trascendental, importante, fundamental mencionarlo, es el aumento progresivo de las exportaciones de minerales en las exportaciones no petroleras. Entonces ahí sin duda eso ha tenido un efecto positivo. La minería legal y bien hecha es fundamental para el futuro del país porque puede generar, como ya lo he demostrado, un incremento significativo de divisas e inclusive, en el peor de los casos, una sustitución progresiva al petróleo.
Entonces yo sí estoy a favor de, o sea, yo sí estoy a favor de la inversión extranjera responsable de la minería en el Ecuador, entre esos el famoso tema de los minerales raros o especiales, que hay un convenio en el cual Ecuador ha firmado recientemente con los Estados Unidos, que bienvenidas esas inversiones si es que van al Ecuador, si es el caso. Porque yo prefiero eso, y quiero dejar esto claro, que una minería ilegal que de facto se da cuando no hay una minería legal, que al final solo alimenta al crimen organizado transnacional. De ahí tenemos el caso, fuera de la minería, específicamente del cacao. Como ustedes saben, el cacao, el precio del cacao aumentó de manera sustancial debido básicamente a una falta de demanda de los principales exportadores, productores y exportadores de cacao en el mundo, que son los africanos, en particular Costa de Marfil y Ghana. Esto fue particularmente en el año 2024, y ya en el 2025 ha ido bajando el precio, pero se mantiene por encima de los anteriores del 2024. Y eso ha hecho que el Ecuador se invierta mucho, ha aumentado la producción de cacao ecuatoriano y se ha vendido mucho mejor. Entonces eso explica en parte por qué el cacao ha subido, y si mi memoria no me falla, supera ya inclusive al banano actualmente en cuanto a exportaciones. Entonces es otro elemento. El otro que es trascendental y conocido es el camarón. O sea, las exportaciones de camarón ecuatoriano han crecido de manera monumental, exponencial, sobre todo debido al acceso que tiene nuestro camarón y la demanda que tiene en el Asia y en especial en el mercado chino. Entonces eso también es una muy buena noticia. Hay que felicitar al sector camarón ecuatoriano por todo el trabajo que se ha hecho, recordando que ese no es un bien y tiene mucha tecnología incorporada, es agroindustria de verdad. Y es un ejemplo a seguir, como también es un ejemplo a seguir el sector floricultor, que lo maneja Alejandro de manera muy adecuada. Entonces, creo que esos son algunos elementos específicos y ustedes que explican por qué ha crecido tanto en los últimos años las exportaciones no petroleras, más allá de, en general, el esfuerzo que se ha hecho por todos los sectores que exportan, ¿no es cierto?, para crecer, ¿no? Han crecido otros, obviamente, en algunos otros mercados, como es el caso del atún, ya sea los lomos, como los productos más industrializados, como las conservas, entre otros productos que son importantes, y se han ido incorporando progresivamente nuevos productos a la canasta exportadora ecuatoriana, progresivamente con mayor valor agregado y mayor volumen, sobre todo, como el que mencionó claramente Rodrigo, y comparto su visión en el caso de la pitahaya, ¿no? Y a los cuales, y esto creo que es trascendental, y con esto te paso la palabra, Miguel, se pueden ir incorporando otros productos muy importantes donde el Ecuador tiene un enorme potencial, siguiendo el ejemplo que mencionaba de nuevo Rodrigo de Perú, como es el caso de los berries, entre esos de la aranda, donde el Ecuador tiene efectivamente un potencial monumental para exportar, y también, y de manera particular, el caso del aguacate, donde el Ecuador tiene una serie de ventajas como estacionales que nos debería permitir entrar en uno de los mercados más crecientes en cuanto a alimentos en el mundo, ¿no? Ahora en el Super Bowl que se dio recientemente, les aseguro que casi todos los americanos que veían eso por televisión estaban comiendo aguacate, pero con los famosos tostitos, chips americanos, ¿cierto? El guacamole, pero lamentablemente la mayoría es mexicana, una parte de esa debería a futuro ser ecuatoriana. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, a ver, como señalaba Francisco Rivadeneira, en el cuadro de los resultados del 2025 se dan cuenta al menos 5 productos muy importantes que crecieron mayoritariamente: el camarón, el cacao, el banano, enlatados de pescado y también los concentrados de plomo y cobre. ¿Cómo ve usted este desarrollo? A ver, en materia sobre los 29,000 millones, estamos hablando de 4,100 millones aproximadamente, es minería, ¿ya? Entonces eso nos deja en 25,000 millones en productos de agroindustriales y fundamentalmente salen de ahí. Lamentablemente manufacturas, nuestros principales mercados inicialmente eran Perú, Colombia, y son mercados que más bien han venido siendo golpeados en los últimos años, no solamente el último evento. Cuando hablamos de camarón, yo creo que camarón hay que analizarlo por separado, porque camarón para el año 2019 se peleaba el primer puesto, más 100 millones, menos 100 millones con banano, bordeando los 3,600, 3,500 millones, y de golpe
por efecto de la pandemia, 7.200 millones. En este momento estamos hablando de sobre los 8.000 millones de dólares en exportaciones de camarón. El cacao yo soy un poco más cauto. ¿Por qué? Porque si bien el tema de Costa de Marfil generó un efecto de oferta-demanda, se redujo la oferta y creció el precio, llegamos a tener cacao de $13,000 tonelada. En este momento estamos a 4,000, 3 veces menos. Y más bien lo que hemos visto que el incremento de volumen no fue tan sustancial como el incremento de las exportaciones. Eso justamente desde la Cámara estamos sacando algunas estadísticas cotejando temas de volumen versus precio. Porque Alejandro ha hecho una mención de algo que me ha encantado y lo apunté para guardarlo. En ganadería hablamos mucho, ¿cuántos litros por vaca? ¿Cuántos litros por hectárea? Y a veces le apuntamos a subir los litros por vaca o los litros por hectárea, pero al final del día lo que cuenta es cuántos dólares quedan, porque yo le puedo meter toda la tecnología del mundo e inclusive que no me quede nada en dólares, pero tener un índice bonito de productividad. Cuando el índice de productividad real es cuántos dólares quedan, dólares que van a reflejarse posteriormente en reinversión, en ahorro y en mejoras de tecnología, que es fundamental. Y creo que el mundo debe apuntarle mucho a la tecnología en el agro, tecnología que tendrá sus impactos en materia laboral, evidentemente, y se irán creando nuevas formas de trabajo en el agro, porque ese es el otro mito, ¿no? Que si retiramos gente se va a generar desempleo. Cuando hay crecimiento económico, cuando hay dinamismo económico, la economía se mueve de acuerdo a lo que el mercado requiere, no necesariamente a lo que una oficina en algún edificio, no importa en qué ciudad o en qué dirección, decida cómo cree que se deben hacer. Y ahí es cuando, cuña comercial, leo proyectos de ley como el que está llamado Ley de Desarrollo Productivo, y mientras más le leo, más me asusto, porque veo una ley 200% estatista, donde creen que desde un escritorio en un edificio con 4 tecnócratas, perdón, el término no es despectivo, es un poco pragmático, sin escuchar a los sectores productivos, porque el consejo consultivo consta un delegado del sector productivo y 7 del sector privado, del sector público, evidentemente están pensando solamente en más de lo mismo, más de estatismo, y el estatismo, como se ha demostrado en un ejemplo que se ha hablado, entre lo que es petróleo y entre lo que es la agroindustria, a pesar de todos los problemas que ha tenido, está demostrando los resultados clara y evidentemente. Entonces yo creo que hay que ir reforzando las actividades privadas y descomplicándole. No hablamos de incentivos, estamos hablando de eliminar los desincentivos que muchas veces bloquean la innovación en el agro. Ingeniero Alejandro Martínez, más allá del trabajo que se ha realizado en el sector florícola, ¿cómo ve estos resultados que se diera a conocer en el 2025, 5 productos que concentraron una parte significativa del valor exportable? Entre ellos se citó camarón, cacao, banano, enlatados de pescado, concentrados de plomo y cobre. Miguel, ¿me puedes repetir la pregunta rápidamente? Se me cortó ese rato. Decía Alejandro que estamos hablando de los 5 productos al menos que se han destacado en el 2025 en este crecimiento histórico de exportaciones no petroleras, como el camarón, cacao, banano, enlatados de pescado, concentrados de plomo y cobre. Claramente lo habían dicho, Francisco. Obviamente hay un efecto muy importante, muy interesante respecto al comportamiento de minerales, ¿cierto? Llama la atención. Creo que hay un espacio muy amplio, muy grande de entender cómo manejar en general
informalidad o ilegalidad en el país. Creo que eso no aplica solamente a la minería, eso aplica a todos los sectores, incluyendo flores, incluyendo banano, camarón, todo, ¿no? Creo que ahí hay una parte que debe resolverse. Es decir, tenemos que entender que la parte fundamental de la economía para que su funcionamiento beneficie a todos los ecuatorianos, ¿no es cierto?, es que de una u otra manera la economía produzca más dólares de los que consume, ¿ya? Es decir, eso generalmente puede ser, o debería ser, Francisco me va a decir que sí, debería ser a través de más exportaciones, sin duda. A veces no es fácil, ¿no es cierto? Ahora, en los últimos años hemos generado grandes exportaciones, hemos crecido las exportaciones, estamos creciendo las exportaciones de minerales, hemos crecido en valor y precio en exportaciones como el cacao y el camarón, sin duda, y otras como flores, como el mismo banano, ¿no es cierto?, y el atún en cierta medida han crecido en producción y algo en precio, no ha sido tan extremo, digamos, como los otros dos productos, pero productos como los minerales sí han tenido un crecimiento de dos lados, ¿no? También la parte informal. ¿Qué de malo tiene la parte informal? Bueno, todo, ¿no? Si la parte informal no paga impuestos necesariamente, no declara, seguramente sus trabajadores no necesariamente están afiliados o tienen contratos, entonces hay una cierta suerte de inseguridad en ese aspecto, etcétera, etcétera. Pero yo te diría que lo fundamental es, sí, seguir fortaleciendo estos sectores, porque estos sectores de una u otra manera dan ese volumen de divisas que son importantes para el país. Pero yo creo que sí ha habido un descuido de la parte gobierno en general, no hablo del gobierno actual, sino de los gobiernos en general, de no entender y no saber comunicar al público en general de las enormes necesidades que la economía, las leyes, la Constitución ecuatoriana necesitan modificarse. Yo te diría que son tres áreas fundamentales que nosotros estamos más perdidos que paloma en Bolivia. Ya, o sea, número uno, seguridad. Es decir, el Ecuador este rato tiene lastimosamente una constitución y una ley tan poco efectiva para combatir realmente la seguridad, que eso impide, sobre todo los productos nuevos que quieren exportar, les impide crecer. Porque ya son vacunados desde un inicio, porque su interés está más vinculado probablemente para una persona a motivarle o forzarle a lavar dinero. Es decir, eso va a impedir de todas maneras que crezcan, ¿ya? Hay un principio fundamental que mientras más informalidad hay, crecen más el número de negocios que el negocio en sí, ¿no? Entonces, eso lastimosamente así es como opera esto. El segundo factor que te diría que es importante es lo laboral, ¿no? Es decir, nosotros cada vez vamos quitando más derechos a los trabajadores que en lugar de darles derechos, ¿no? Porque cada vez las empresas quieren contratar menos, ¿no? Porque el riesgo es muy alto, porque si quieres pasar de ser microproductor a ser mediano productor, es casi como meterte un disparo en el pie primero, y si ya pasas del disparo, pues tal vez te puedes lanzar al siguiente paso, ¿no? Entonces, es absurdo, porque le estás quitando oportunidades a los ecuatorianos, es bien absurdo el código laboral. Y el tercero, te diría, es que debemos dejar que el Estado comience a funcionar en autonomía bastantes de sus agencias, bastantes de sus acciones. Es decir, no podemos seguir teniendo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo absurdo, ¿no es cierto?, una agrocalidad que es tan importante para la agroexportación ecuatoriana actual, ¿sí?, con un presupuesto mísero, a pesar de que todos los sectores aportan tasas de servicio a agrocalidad por mucho más de lo que el presupuesto en general les asigna el Estado. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que no tenemos una agrocalidad que debería operar como debería realmente operar. La ampliación de mercados que hablaba Francisco no solamente son acuerdos comerciales, eso es una parte, pero hay partes fundamentales en el crecimiento que tiene que ver con accesos no comerciales, que tiene que ver con accesos fitosanitarios, tiene que ver con acuerdo de recíproco de plagas, es decir, hay un mundo aquí afuera, ¿no? Especies nuevas, que
Rodrigo mencionaba mucho esto de las cosas que no sabemos, ¿no? Claro, hay muchas especies vegetales que nosotros no producimos porque no tenemos acuerdo recíproco de plagas ni para traer acá la especie ni para exportarla. Entonces, es absurdo porque no tenemos acceso a esos mercados porque no tenemos capacidad de gestión, digamos, entre las dos partes. Hay mucho que crecer para el Ecuador, pero realmente te digo, si nosotros no nos enfocamos en tres cosas claves de este rato, sí, probablemente tendremos la misma noticia dentro de un año. Ojalá sean las flores, las que están con sobreprecio o con precio alto, sería chévere, pero en el fondo te digo, creo que depender mucho de la ruleta rusa y del momento en sí, de la oferta y la demanda o las circunstancias de un país tercero, no es la política comercial más sana de todas. Es decir, lo interesante es saber un poquito proyectar en base a las cosas y gestiones que está haciendo el gobierno, más las que hace el sector privado en sí, sea por individuales o sea en conjunto a través de gremios. Doctor Francisco Rivadeneira, más allá de los datos que nos han ilustrado y los productos que han crecido, también es bueno hablar de los destinos. De acuerdo con la información que entregara el Ministerio de Producción, en este crecimiento de las exportaciones no petroleras se ubica primero la Unión Europea con 7.237 millones, luego Estados Unidos 6.570 millones, China 5.920 millones, Rusia 1.044 millones y Colombia 868 millones. ¿Qué representa esto? Bueno, obviamente una de las primeras conclusiones que podemos sacar de facto de lo que tú planteas, Miguel, es que aún existe un cierto nivel de concentración de las exportaciones por destino en algunos mercados, pero eso es bastante lógico debido a la importancia y el tamaño de los mercados que tú acabas de mencionar. O sea, si tú le quitas a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a China y a Colombia de manera particular por la historia antigua de intercambio comercial y más allá de eso, de todos los intercambios, incluido el cultural, etcétera, entre los países, se entiende claramente por qué debería haber esta concentración en estos mercados. Es más difícil entrar a otros mercados porque son más pequeños en cuanto a población, capacidad de compra, etcétera, pero hay que hacer ese ejercicio. Yo te diría que una parte sustancial del comercio ecuatoriano tiene que estar concentrado efectivamente en lo que tú acabas de mencionar, pero ir profundizando la participación de las exportaciones ecuatorianas en valor, en volumen y diversificación y valor agregado en otros mercados donde hay potencial. Entonces ahí está el caso de Canadá, que la expectativa es que una vez que se ratifique el acuerdo pueda aumentar de manera significativa las exportaciones de algunos de nuestros productos tradicionales y no tradicionales. Está el caso de Corea, definitivamente, donde para productos como algunos de los cuales no han podido verse beneficiados de esta eliminación de la sobretasa del 15% de Estados Unidos, podían entrar en mejores condiciones arancelarias a ese mercado, como es el caso del camarón, entre otros, el mismo banano, etcétera. Y quedan mercados, vuelvo a insistir, como Japón, entre otros, pocos mercados en los cuales se puede crecer. Eso por un lado. Por otro lado, hay que también hacer un análisis, Miguel y amigos, del tipo de exportación. Entonces, la mayoría de las exportaciones, las principales exportaciones del Ecuador en volumen y valor, están dirigidas, que son esencialmente, yo diría, commodities, alimentos, van dirigidos a los países más desarrollados, entre esos a los que acabo de mencionar. Pero de ahí está todo el sector de manufactura, el sector industrial del país, que en una parte de esa está concentrado en pequeñas y medianas empresas, donde ahí el gobierno ecuatoriano y el esfuerzo empresarial tiene que estar dirigido hacia mercados en vía de desarrollo y de manera particular en el contexto latinoamericano y centroamericano. Yo veo un enorme potencial para nuestra industria, que es buena, en crecer en mercados aún en la región andina. Aquí compiten obviamente mucho, sobre todo con Colombia, pero hay espacio en la misma Colombia, encadenamientos, por ejemplo, binacionales. Hay espacio de crecimiento en el Perú, definitivamente en Bolivia. De ahí hay capacidad de crecer en el Cono Sur, poco menos porque
ahí competimos con la industria, las manufacturas, sobre todo de Brasil, un monstruo industrial, y Argentina, y en cierta medida Chile, pero podemos crecer en esos mercados, y donde realmente existe un enorme potencial, y creo que ahí hay que seguir el trabajo de incrementar el acceso sin aranceles a nuestros productos. Es el caso de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está, hay que aprovechar al máximo el acuerdo que tenemos con Costa Rica. Creo que hay un enorme potencial. Tenemos algunos acuerdos de largo aliento, algunos de los cuales yo negocié inicialmente con países como Guatemala, El Salvador, entre otros, que son parte del mercado común centroamericano. Y está pendiente, Miguel y amigos, dos acuerdos de ahí que son importantes, el uno con Centroamérica y el otro con República Dominicana, donde podríamos crecer, sobre todo en este segmento. El uno es Panamá. La expectativa es que ahora que se levantó el hecho de que básicamente Panamá está en la lista de paraísos fiscales del Ecuador, y Panamá pedía eso como una precondición para sentarse a negociar, se pueda negociar con Panamá, no solo pensando en el mercado panameño, que tiene un alto poder adquisitivo, sino como una puerta de entrada justamente a Centroamérica y el Caribe. Y de ahí está el caso de República Dominicana, también en el Caribe propiamente, donde podríamos crecer. Y hay nichos ahí súper interesantes, Miguel y amigos, de los cuales deberíamos explotar, como por ejemplo todo el nicho del sector turístico, donde ahí hay un montón de productos industriales, pero también alimentos que se pueden promover a los hoteles que están en esas, y a todos los turistas que van a esa región de manera significativa. De allí quedaría, si tú me permites, vuelvo a insistir, Europa está ya prácticamente completo. Está el caso obviamente de Rusia y los países de la ex Unión Soviética. Con Rusia obviamente tenemos el problema del bloqueo económico por la guerra ruso-ucraniana, pero a pesar de eso, como tú lo sabes, Miguel, y y Rodrigo, Alejandro, a pesar de eso seguimos exportando nuestros alimentos a Rusia, las flores, por ejemplo, el banano. Y habría tal vez, yo creo, y hay que seguir trabajando en ver el potencial de crecer en algunos países de Asia Central, todos los que terminan en TAM, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, que muchos de esos países tienen alto poder adquisitivo. Entonces ver la posibilidad de crecer en esa región, vuelvo a insistir, alrededor del Mar Caspio, la Asia Central. Y está el Medio Oriente donde, como ustedes saben, son sobre todo importadores netos de alimentos, y por ende deberíamos tener una mayor capacidad de proveerles a ellos. Y en ese sentido, y con esto te paso la palabra, Miguel, creo que es una buena noticia el hecho de que se haya cerrado la negociación por un lado, un acuerdo bilateral de inversiones con Emiratos Árabes Unidos, y por otro lado, de lo que entiendo en los últimos días, un acuerdo de comercio con ese país. De nuevo, Emiratos Árabes y particularmente Dubái puede servirnos como una puerta de entrada a esa región, que, vuelvo a insistir, es una compradora, importadora neta de alimentos por obvias razones, porque son fundamentalmente un desierto. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, este hecho que ha sido resaltado en las exportaciones no petroleras y sus destinos, en primer lugar Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia y Colombia, ¿cómo ve ustedes? Con respecto al tema de la Unión Europea, siempre lo vimos como una opción muy interesante. Es un mercado importantísimo. Recuerdo, Francisco lo negoció en el 2014 y se cerraron las negociaciones en el 14 y tomaron un par de años hasta que quien presidía el Ecuador en aquel entonces se dé cuenta que no firmar el acuerdo era un error garrafal. Entre agosto y diciembre, lo he dicho varias veces, cogió una calculadora, hizo una serie de adecuaciones y se aprobó más rápido que inmediato, y entró en vigencia en enero del 17. Ahora, de esos sitios todavía el tema para lo que ha sido tradicionalmente mi sector, el sector lácteo, todavía tenemos algunos años para poder ingresar queso maduro, y sin embargo los quesos de pasta azul, hace 3 años, 4 años atrás, pudimos competir en España y sacar medalla de bronce con una variedad de queso ecuatoriano en España. O sea, nos fuimos a competir contra los grandes y demostramos que podíamos hacerlo. Esta empresa sigue ganando premios a nivel latinoamericano, aunque sea una pequeña empresa, dentro de los ámbitos de facturación. Yo sí quiero reforzar, y yo creo que es fundamental recordar al gobierno
Poder hacerlo lo hemos demostrado y lo hemos demostrado con creces. Alejandro ha sido muy claro en el tema flores, lo hemos visto en el tema camarón, lo hemos visto en el tema pitahaya, en el tema arándano, y puedo seguir enumerando productos. Eso es muy interesante. Y esos productos tienen un grado de valor agregado a través de sus certificaciones y la responsabilidad. Se fomenta la formalización a través del crecimiento de los mercados. La formalización de los sectores rurales no se va a hacer porque el día de mañana salga un decreto ejecutivo o una ley o una nueva, hasta podrían reformar la Constitución diciendo todo tiene que ser formal. Eso no funciona así. El mercado formaliza la producción y en eso sí quiero reforzar. Creo que hay aspectos que se requieren en reformas. Entender la problemática de los sectores estratégicos, pero más allá de los sectores estratégicos, la mentalidad estatista que se tiene en el Ecuador. Me explico. Petróleos es un verdadero fracaso. La declinación está por más del doble de lo que naturalmente debe tener los campos petroleros. En energía eléctrica, 7 proyectos de contratación fallidos de SELEC, algo nos deben decir, y todavía seguimos con limitaciones para poder implementar proyectos de más de 10 megavatios para el sector privado y poder generar energía eléctrica. Sin embargo, dentro de los mismos sectores estratégicos está telecomunicaciones, en donde vemos que la empresa estatal es la que tiene los problemas y el sector privado, que firmó acuerdos y acaba de renovarlos, finalmente, la situación es muy distinta. Entonces, es mentalidad más que solamente la normativa. La misma situación, materia laboral. Yo doy mucho seguimiento legislativo al tema agrario y laboral y me ha impresionado ver el número de proyectos para reformas del Código del Trabajo que han ingresado en este último periodo. Y si bien en cantidad es preocupante, la calidad es aterrante, porque todos se enfocan en más supuestos derechos a los trabajadores, ahuyentando la voluntad de contratación. No podemos seguir generando más desbalance en un equilibrio que debería haber entre trabajadores y empleadores. Y por el otro lado, el tema de la depuración jurídica es fundamental. Seguimos construyendo leyes, seguimos creando normas que no abonan al desarrollo, sino abonan a este estatismo. Lo mencioné hace unos minutos atrás, pero alguna vez alguien me decía, tienes que repetir las cosas al menos 21 veces para que la gente se convenza. Voy por la segunda hoy día y luego las repetiremos unas 19 veces más. Pero realmente son temas fundamentales, Miguel. El Ecuador tiene la capacidad de hacerlo, lo ha venido demostrando no por los últimos 2, 5, 10 años o 2 o 5, 10 décadas. Son más de 200 años que el Ecuador ha demostrado su capacidad productiva y qué mejor ejemplo, y esto sí lo he mencionado, que un visionario como fue Luis Noboa Naranjo, que nos puso en un sitial mundial con el tema del banano a mediados del siglo pasado, y luego han venido otros sectores demostrando su capacidad productiva desde el agro, desde la agroindustria, y lamentablemente han sido malas políticas estatales, y esto sí podríamos debatirlo, podríamos tener un programa larguísimo con respecto a cómo más bien lo que son manufacturas más bien se han bloqueado. Y eso sí es un tema que yo lo lamento profundamente, porque sí podemos demostrarlo para crecer. En lo que mencionaba Francisco, sí me agrada reforzarlo, el tema del turismo, y el turismo culinario es maravilloso. Podríamos trabajar mucho más en esa línea. Fomentamos con las flores para que reciban, los productos alimenticios diversos para recibir los nuevos platos. Vivimos ahora con estos masterchefs permanentemente que nos demuestran la creatividad que podemos tener y crecer. ¿Tenemos problemas de inseguridad? Sí. No hay que tapar el sol con un dedo. Hay problemas serios,
pero mientras hace 15 años de esos problemas o 20 años no los teníamos tan presentes, Colombia los vivía de manera radical. Y Colombia, con todos esos problemas que tenía, y el Ecuador hace 20 años, considerado como isla de paz, Colombia traía 10, 12 veces más inversión extranjera que el Ecuador y más turistas. México tiene un nivel de asesinatos pavoroso, sin embargo, es el manejo comunicacional muchas veces, y México en per cápita trae muchos más turistas, y lo pongo en per cápita por un acaso, porque obviamente es un país mucho más grande, en per cápita trae muchos más turistas que el Ecuador. Tenemos que saber comunicar y tenemos que saber generar confianza, a pesar de los problemas que tenemos, que no se van a subsanar por un decreto o por una declaración pública el día de mañana, sino es un trabajo conjunto donde, de acuerdo a las experiencias de Medellín particularmente, el sector privado jugó un rol fundamental en combatir la percepción de inseguridad por sobre lo que hizo el gobierno colombiano en su momento, época de Pablo Escobar. Ingeniero Alejandro Martínez, esto que han comentado tanto Francisco Rivadeneira cuanto Rodrigo Gómez de la Torre respecto del destino de los principales productos ecuatorianos, como ha sido la Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia, Colombia, en donde también tiene su parte el sector florícola. Bueno, a ver, sí, Miguel, nosotros, creo que Francisco cuando fue ministro de Producción y Comercio, hasta a veces ya no quería que vaya a la oficina porque yo iba con el problema y la solución. Y eso creo que ha sido siempre una buena actitud nuestra, ¿no? Es decir, siempre buscar ese espacio que hay que encontrarlo, que a veces sí es un espacio solamente privado, pero a veces se necesita el sector público para esto, y otras veces es solamente público, pero el sector privado tiene que acompañar, tiene que empujar, tiene que apoyar en esa gestión. La política ecuatoriana lastimosamente se ha ido degradando, ¿no es cierto?, en los últimos 30 años o 40 años, te diría yo, hacia una especie de favoritismo electoral, populismo, es decir, algo así en esa onda, y se ha perdido mucho de esta esencia básica que necesita buscar un objetivo, o sea, plantearse objetivos de mediano plazo o de largo plazo. Y esto es bien simple, ¿no? Es decir, hay una teoría muy sencilla, y es que el 100% de los seres humanos no coincidimos en el corto plazo. Es tremendamente difícil, pero sí coincidimos en el mediano a largo plazo. Y es ahí donde nosotros realmente tenemos que comenzar a encontrar esos espacios, esas áreas en las cuales vamos a ir coincidiendo, ¿no? Nosotros siempre hemos estado involucrados en impulsar los acuerdos comerciales, en apoyar la gestión que se tenga que hacer. Estos últimos 9 meses le hemos apoyado al ministro de Comercio y a la Cancillería en toda la gestión con Estados Unidos, ¿sí? Porque no es solamente un hecho de exigir al gobierno tal o cual cosa, sino participar activamente en las gestiones que se necesitan lograr, ¿sí? Los dos mercados más importantes para el Ecuador, que son Estados Unidos y la Unión Europea, ¿sí? En el un caso lo logramos con las justas, aprovechar la entrada al acuerdo comercial, y el resultado ha sido fenomenal, ¿sí? Todas, y te diría, más allá de la parte números, que los números, ya hasta pasemos la página, los números, ¿sí? Pero es los mitos, ¿no? Es decir, esos mitos de que nos van a invadir con la leche, de que a mí me encanta el ejemplo de los quesos, ahí el Rodrigo le encanta también coger mi ejemplo de los quesos, ¿no? Pero yo me acuerdo hasta el día de hoy que justo antes del acuerdo comercial, la percha de un supermercado en Ecuador tenía 2 o 3 filas de quesos. Hoy ya tiene 8 a 10 filas de quesos, entre los cuales los más amplios son los ecuatorianos. Y si uno ve cuánto de eso se exporta, comienzas a decir, oye, competir ha sido bueno, porque los acuerdos comerciales son herramientas, ¿sí? No son leyes, son herramientas que hay que aprovecharlas, hay que utilizarlas bien. Cuando uno va a negociar un acuerdo comercial, uno ve dónde están las oportunidades y dónde están las desventajas, y lo que procura hacer es aprovechar más esas oportunidades y tratar de cerrar o minimizar el efecto negativo que evidentemente se va a dar, pero con un tiempo, con algo que realmente te dé a ti la oportunidad de corregir
cosas que puedas corregir, salir, cambiar, modificar tu negocio, ¿no? Ahorita el acuerdo comercial o el acuerdo recíproco con Estados Unidos no es un acuerdo comercial tradicional. Al contrario, para mí fue una gran medida abrupta, sí, abrupta en el sentido de que destrozó los mercados de la noche a la mañana el señor Trump, pero tal vez era necesaria en el caso de los Estados Unidos. Ahora, el tipo de negociación que esté haciendo no es tampoco tan grave. Sí, para el Ecuador, que ha sido el rey de manejar para arancelarios, la movida ha sido extraordinaria. El que el Ecuador vaya desmontando para arancelarios y comience a enfocarse en competitividad y competencia es súper sano. Nuevamente, si vemos al corto plazo, la respuesta probablemente para muchos de nosotros va a ser no. Si vemos en el mediano plazo, la respuesta de casi todos nosotros va a ser sí. ¿Por qué? Porque nos va a dar herramientas de claridad de en qué invertir, en qué no invertir y cómo invertir. A la larga, lo que nos tiene que importar a todos los ecuatorianos es cómo los ecuatorianos vamos a invertir. Eso se traduce en empleo, se traduce en impuestos, se traduce en progreso, se traduce en inversión, es decir, se traduce en una serie de cosas que todos los ecuatorianos necesitamos. Sí, sí o sí. Si nosotros seguimos dependiendo de que el Salvador de la patria exista, vamos a seguir pasando 50 años más esperando que ese Salvador algún momento aparezca. Y después viene con un lindo teatro, ¿no es cierto?, que soberanamente nos dejó hecho pedazos. Ahora, a propósito de lo que señala Alejandro Martínez, ¿cómo ve este acuerdo sobre comercio recíproco que se anunciara la semana anterior entre Estados Unidos y el Ecuador, en donde directamente se beneficia el sector florícola con la caída del 15% de aranceles, aunque vuelve a lo que antes tenía el 6%, Alejandro? Bueno, a ver, esto nuevamente no es un trabajo de los últimos 9 meses. Nosotros, en términos de acceso, venimos trabajando desde el 2013. Francisco es de los testigos, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado en casi todas las cosas posibles y herramientas posibles de liberar el arancel del 6.8%, que es casi común a todas las flores en general. No ha sido fácil, pero claro, el trabajo de estar presente en Washington, en el Congreso americano, en el gobierno de turno, siempre ha sido y ha generado este buen actuar positivo del sector florícola frente a nuestra competencia local allá, que es el sector florícola local. Es decir, gran parte del apoyo que nosotros hemos recibido frente a las autoridades americanas viene del sector productivo de flores de los Estados Unidos, cuyo mensaje desde hace casi unos 5 o 6 años ha sido somos complemento con el Ecuador. Es decir, la flor que produce y exporta el Ecuador hacia Estados Unidos mayoritariamente es complemento. Ahora que vamos a entrar con sobretasa 0 y arancel 6.8 y que Colombia va a entrar con sobretasa 10 y arancel 0, va a ser la primera vez en 19 años que vamos a entrar con mejor acceso de competitividad vía arancelaria. Y eso va a ser muy importante para nosotros. No quiere decir que eso vamos a abusar, porque tampoco puedes abusar. Tienes que pensar en el mediano y largo plazo, nuevamente. Y entender que esto no es para siempre, esto es temporal. Ahora el Ecuador va a entrar en otra dinámica buena en el sentido de importaciones, es decir, que va a generar un flujo de carga de ida y vuelta. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo voy a seguir trabajando en liberar ese 6.8, sea vía un acuerdo comercial, sea por las mismas otras herramientas que nosotros hemos buscado estos últimos 12 años, pero una concentración nueva mía ahorita va a ser logística. Es decir, cómo le volvemos a la logística más eficiente ahora que vamos a tener una pequeña oportunidad que va a hacer que ese comercio ambidireccional va a comenzar a fomentar. Como te digo, no solamente es la firma, no solamente son los aranceles, sino hay una serie de cosas que están alrededor de todo esto que realmente generan y fomentan estas oportunidades y espacios para mejorar la competitividad. Doctor Francisco Rivadeneira, ¿cómo avanzar precisamente en estas relaciones con Estados Unidos luego del acuerdo sobre comercio recíproco? Bueno, antes que nada,
tal vez mencionar que me parece positivo que hayamos podido finalmente tener algún tipo de acuerdo en el ámbito comercial que involucre de manera bilateral y no unilateral la eliminación de esta sobretasa para algunos de los principales productos de la oferta exportable. Creo que eso es loable y hay que recalcarlo. Ahora, obviamente este acuerdo no es la mejor de las opciones posibles. No es propiamente, y esto hay que aclararlo, un acuerdo de libre comercio per se. Y entonces lo ideal sería convencer a las autoridades americanas de ir en ese camino y tener finalmente un verdadero acuerdo de libre comercio que permita, por un lado, que algunos productos que aún van a mantenerse con el 15% de la sobretasa, se elimine ese 15%, ese arancel, y que adicionalmente se puedan negociar los aranceles para algunos de los productos que estaban, digamos, en vigencia antes de que se imponga esta sobretasa. Ejemplo, el que hemos discutido de las flores, en el sentido de que por más que se quitó, aparentemente entiendo yo, la sobretasa del 15%, prevalece el arancel de aproximadamente 6.8 según las variedades. Entonces habría que negociar para poder eliminar ese arancel, así como es el caso de otros productos que tenían antes de este arancel recíproco, niveles arancelarios altos, inclusive superiores al de las flores, que complican la posibilidad de que nosotros exportemos más y de manera más adecuada y competitiva al mercado norteamericano, como es, por ejemplo, el caso de los productos de valor agregado del atún. Pues ahí entiendo que el 15% de esta sobretasa se eliminó para los lomos de atún, porque estos son, por ejemplo, materia prima para la industria atunera norteamericana, pero no estuvieron dispuestos a negociar la eliminación del 15% para el atún en pauche, el atún en conserva, en agua, con aceites, diferentes tipos de aceite, etc. Y inclusive si se hubiese eliminado ese 15%, aún tendrían estos sectores un arancel muy alto, que está por encima del 20%, para poder exportar a los Estados Unidos. Entonces yo creo que eso sería lo ideal. Ahora, Miguel y Rodrigo y Alejandro, ¿qué tan factible realmente es esto en la práctica? Yo le veo muy complicado en el corto plazo. Ya son años, yo diría, de los pocos ámbitos en los cuales aparentemente existe un consenso fáctico entre los republicanos y demócratas, es que aparentemente para los Estados Unidos y sus autoridades el boom de los acuerdos de libre comercio ya pasó. Me parece que ya son más de 10 años que no han negociado verdaderos acuerdos de libre comercio, sean demócratas o republicanos. Y ahora definitivamente lo que quiere el presidente Trump y los republicanos en el poder es negociar este tipo de acuerdos como el que acaban de cerrar con El Salvador, con Guatemala, con Argentina, y que estaríamos por cerrarlo después de la firma en las próximas 2 o 3 semanas con el Ecuador. Ese serían los nuevos tipos de acuerdos. Entonces, ante esta realidad, hay que aprovechar del hecho de que Ecuador tiene una muy buena relación diplomática e intereses comunes con los Estados Unidos para generar un trabajo de lo que yo llamaría de cabildeo, de lobby, para seguir insistiendo en la posibilidad de, a través de cualquier mecanismo, ojalá de este mismo, ampliar a otros productos como el camarón, el atún que mencioné, la industria atunera de conservas, etcétera, entre otros ejemplos, para poder eliminar esa sobretasa y a lo mejor también negociar los aranceles anteriores que algunos de estos productos tenían para entrar al mercado norteamericano. Reavivar algunas de las iniciativas que se vienen discutiendo a nivel bilateral también, desde la época por lo menos del presidente Lenín Moreno y pasando por el presidente Lasso, como este tema que se propuso en su momento de la ley IDEA, que quedó ahí en parte muerta debido a que uno de los congresistas que planteó Meléndez, fue a parar a la cárcel por corrupción, paradójicamente. O esta idea de la iniciativa, no me acuerdo el nombre exacto, pero que era básicamente integrar el Ecuador a una iniciativa que tiene los Estados Unidos con algunos países caribeños. Ahí tal vez ustedes me ayudan, Rodrigo y Alejandro, donde la idea era más o menos que el Ecuador también pueda aprovechar de ciertos beneficios unilaterales
que se le otorga a estos países, incorporándolo al país a este mecanismo, pero eso tampoco avanzó. Entonces, en resumen, para pasarte la palabra, Miguel, creo que hay que seguir haciendo lo que ha hecho de manera muy, muy adecuada, muy correcta, muy exitosa el sector privado ecuatoriano, el sector exportador ecuatoriano, como representado aquí a través de Alejandro, de seguir haciendo lobbying, de seguir haciendo cabildeo, conjuntamente con el gobierno ecuatoriano en los Estados Unidos, no solo con el Ejecutivo americano, sino con el Congreso americano, para lograr algún mecanismo, algún instrumento, ya sea que esté atado al actual que se va a firmar próximamente, para poder hacer ese ejercicio de seguir avanzando por lo menos en la eliminación de los aranceles, de la sobretasa del 15, y a lo mejor negociar aranceles anteriores para algunos puntos claves del Ecuador, entre otros beneficios que podrían salir de una negociación más amplia que incluya otras disciplinas que no son exclusivamente el acceso al mercado. ¿Puedo interrumpir, Miguel? De la Torre, ¿cómo avanzar luego de este acuerdo sobre comercio recíproco? Alejandro tenía algo que comentarnos, Miguel. Le A paso ver, la palabra con gusto, a él. Alejandro. A ver, yo creo que lo que dice Francisco es totalmente cierto, ¿ya? Ahorita es una ola importante que no es que abre o garantiza el proceso de un acuerdo comercial, pero ahorita tienes 5 países muy importantes que van a ir a buscar y van a ir a empujar un acuerdo comercial. Esto es el Reino Unido, Japón, Uruguay, Argentina, Ecuador, entre otros países. Entonces, es un buen momento para ir a empujar esta gestión. Depende total y 100% del Congreso americano. Esto no depende del gobierno americano, sino del Congreso, y es un momento ideal. Súmale a esto una cosa más. La última palabra que tuvo el Ecuador respecto a comercio con Estados Unidos oficialmente fue en el 2007 cuando soberanamente dijimos no nos interesa un acuerdo comercial. Y después, soberanamente también, en el 2012 dijimos tampoco nos interesa el ATPDA, ¿no? Entonces, ahorita es una buena señal que el Ecuador haya firmado o vaya a firmar este acuerdo, ¿sí? Cumpla lo que está proponiendo, lo que está ofreciendo dentro de ese acuerdo, busque ampliarlo, porque sí se puede ampliar, no es que las cosas se quedan ahí, sino que busque ampliarlo, ¿sí? Beneficiando básicamente a aquellos productos que tal vez se quedan ahora con el 15%, ¿sí? Mientras van incorporándose estos otros países a esta posibilidad, independientemente de estos otros caminos que sí existen, que es la ley IDEA, que es la incorporar a Ecuador al acuerdo de la COA de los países de Centroamérica o del Caribe, ¿sí? O renovar un ATPDA o algún otro mecanismo unilateral que se pueda ir fomentar o fomentar dentro del aspecto del Congreso americano. Así, hay mecanismos, pero hay que seguir trabajando. Es decir, el trabajo no termina con la firma actual. El trabajo inicia con esta firma actual. ¿Por qué? Porque nos da mucho espacio y acuérdense, las cosas que más le importa a Estados Unidos es que lo que tú ofreces, cumplas. Lo que tú dices, cumples tu palabra, eres fiel a lo que dices. Y eso es una característica que no ha sido particularmente sobresaliente del Ecuador, ¿sí? No sé si se acuerdan las famosas sobretasas que nosotros impusimos, no me acuerdo en qué año fue, ya, que fue una barbaridad. Inclusive hasta la OMC nos desmontó esas sobretasas porque no eran y no tenían ni siquiera una lógica de principios de comercio. Entonces, hay una serie de cosas que el Ecuador ahorita ha hecho muy positivo, muy proactivo en busca de un acuerdo comercial. Ese era mi comentario. Rodrigo Gómez de la Torre, a ver, lo que decíamos, ¿cómo avanzar luego de este acuerdo sobre comercio recíproco con Estados Unidos? A ver, Miguel, yo creo que hay que ver las cosas en dos ámbitos. Uno, el hacia afuera, y creo que Alejandro ha sido muy explícito en ese aspecto. Pero también hay que pensar hacia adentro, o sea, cómo trabajamos en procesos de competitividad, cómo somos más eficientes en los procesos productivos, cómo trabajar al interno con desarrollo de nuevos productos y nuevas opciones para el mundo, conociendo y reconociendo
que siendo el Ecuador uno de los países más megadiversos del planeta, tiene de igual manera la mayor megabiodiversidad exportable que podemos ir sacando. Lo mencionaba, el arándano ni siquiera le teníamos en agenda porque teóricamente era de 4 estaciones y no podíamos ni siquiera producir aquí. Y sin embargo estamos produciendo maravillosamente. La pitahaya con denominación de origen, que ya no es cualquier cosa. El cacao competimos con Costa de Marfil en cacao genérico, pero tenemos denominaciones y tenemos diferenciación de cacao con más de 16 variedades organolépticas determinadas ya en el país. Entonces, ir buscando esos mecanismos. Justamente cuando se dio el problema del conflicto Rusia-Ucrania, veíamos que las frutas y conservas que se exportaban a esos países era altísimo en volúmenes, que no le parábamos ni bola porque no estaba dentro de los 5 primeros. Me preocupa qué va a pasar con el brócoli, que estaba con el 15% de arancel y además del 15% de sobretasa con Estados Unidos. Entonces, más bien es cómo mejorar todas las herramientas posibles para seguir siendo competitivos, seguir creciendo y corrigiendo las distorsiones al interno que nos frenan, por decir de alguna manera, o nos limitan el crecimiento. Porque de la actividad económica es donde vamos a generar empleo, crecimiento y dato suelto para el gobierno. De la actividad económica formal, de ahí, sin incrementar tasas tributarias ni nuevos impuestos, podrá recaudar más si es que le deja trabajar al sector privado de manera amplia y más libre. Bien, muchas gracias por aportar a este debate. Algo importante, destacar el rol estratégico del comercio exterior como motor de crecimiento económico, generación de empleo y atracción de divisas para el país. Muchas gracias por aportar a este debate. Al doctor Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y el ingeniero Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores. Muchas gracias, muy amable su aporte. Muchas gracias a ustedes, encantado. Gracias a ti, Miguel, y la competencia crea excelencia. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. A los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.